Buenas noches, queridos amigos, una vez más los días miércoles, como siempre, con nuestro querido amigo y gran político, Tomás Jocelyn Hall. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo te va? Mucho gusto en saludarte, como todos los miércoles. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte, efectivamente. Oye, saludos a Gonzalo Chuaki, que está allá. O sea, está acá, mi querido amigo. Sí. Lo hemos pasado, te digo, bomba, pero nos hemos portado bien, nos hemos portado muy bien. ¿Eh? Pero pasándolo bien. No, hemos recorrido lugares mágicos en esta isla, digo que te encantan. Yo ayer, oye, fíjate que les quiero agradecer a mucha gente, que ayer no hice programa, y mucha gente que no vio mi video, porque yo hice un video hablando del tema del proyecto 40 horas que se votaba ayer en el Congreso, y que finalmente se aprobó, algo que era bastante evidente que se iba a aprobar. Y mucha gente preocupada, fíjate, pensaron que me había pasado algo porque no había hecho el programa ayer. Yo le agradezco a toda esta gente, a todas esas personas cariñosas que expresaron su preocupación. Yo les contesté a todos, y cómo se llama, y nada, ahora retomando el ritmo, me hacía falta un descanso en todo caso, Tomás, ¿eh? A mí me hacía falta. Muy bien hecho. Sí, me hacía falta. El primer día libre en 2 años y medio, imagínate. Está bien. Oye, vamos a saludar a los amigos que nos han saludado, que están conectados, como siempre. Está Rosa Melfierro, Álvaro Herrera, está Carlos Soto Dodman, Andrés Acuña, Franco Milesi, Carmen Miller, José Allende, Gloria Carvajal, Meri 2023, Guillermo Padilla, José Allende ya lo nombré, José Miguel Prada Bomborries, Mario González, Hernán Herrera, Stil, Claudia Ducos, ¿quién más está? Patricio Álvarez, que de Holanda nos saluda. ¿Quién más está? Nora Grimaldi, Miriam Vallejos desde... Miriam siempre nos ve desde Atlanta, Estados Unidos, Tomás. Jimena Sosa, ¿cómo está Jimena? Mirela Conejero, Raquel Ojeda, Alejandra Labarca, Raúl Andrés López, Janet Reyes de Castañer, está nuestra querida amiga. Mándale muchos saludos, yo estaba comentando recién antes de entrar a la cámara contigo, con ella. Ah, perfecto. Erika Lutges, ¿cómo estás, Erika? Oriana Melo, Consuelo Ibáñez, Felipe Cruzat, Patricia Álvarez Labora, Carmen Diván, Claudio, María Soledad, Álvaro Herrera, no sé si lo nombré, parece que sí, Horacio Villablanca, ¿cómo estás, querido amigo? Mauricio Pascualeto, Marina Vázquez, Aurora 4310, Luis Bastías, María Jacqueline, Ingrid MF, Alejandra Burto, Fernando Kurt, Cristina Vergara, Andrés Acuña, María Isabel Meneses, Fabiola Pizarro, Helga Gunther, Victoria Gallardo. ¿Quién más está? Me acaba de picar un mosquito. Enzo Andreoli Biondi, Ricardo A, Agua Mujer. ¿Quién más está? Miguel Calderón González, Benjamín Guerrero, y hasta ahí, por lo menos los amigos que se han conectado y que nos han saludado. A los demás que se conecten desde ahora y los que vean el programa en diferido, un gran abrazo y muchas gracias por su paciencia de soportarnos y por acompañarnos cada miércoles en este gran programa que le gusta a mucha gente. Mucha gente, fíjate, mucha gente me escribe, Tomás, para decirme, yo espero el programa con Tomás Jocelyn Hall. A ese nivel. Todo el mundo, sí, yo veo mucha gente que me comenta el programa y no solamente eso, sino que de repente me retan, me suben, me bajan, me dicen que hablo mucho, poco, lo que sea, pero en realidad tengo bastante como retroalimentación, así que me alegra eso. Sí, sí. Los ojos son solteros, ¿cómo estás? Y en indoeuropeo se acaban de conectar. Oye, Tomás, vámonos al grano, dijo el arroz, porque, ¿sabes qué? El tema yo creo que el tema del mes de abril, sin lugar a dudas, que es el tema de la seguridad. Y quiero tocar algunos temas, ¿ya? Voy a tocar algunos temas contigo y después tú los desarrollas, ¿ya? Primero, según las últimas encuestas, dicen que el 90% de los chilenos considera que en Chile hay mucha violencia o violencia extrema. O sea,
90%, eso no había pasado nunca en Chile, nunca, nunca, nunca. Después, a días de haber promulgado la ley Naín Retamal, pocos días, los ataques a carabineros se han intensificado, lo cual es una realidad. Le tiraron un auto encima a un carabinero para matarlo, para atropellarlo y matarlo. Ahora balearon a 3 carabineros el día de hoy. O sea, esta cosa, la ley Naín, en lugar de escarmentar a los delincuentes, que los delincuentes tomen conciencia de que ahora van a estar más desprotegidos, que es lo que siempre debió suceder, no escarmentaron, te digo, no tomaron conciencia de este tema de la ley Naín. Hoy día, Tomás, no sé si tú supiste, pero es una información que salió ahora, desconocidos se bajaron de un auto y balearon el auto en la casa del asesinado Cabo Salazar. Así es. Es una cosa insólita. O sea, no les basta con asesinar al carabinero, sino que ahora quieren amedrentar a la familia. Eso es, porque es para eso, digamos. O sea, están tan cara de palo los delincuentes que ya no les importa nada, no tienen miedo ni vergüenza ni de nada, absolutamente nada. Y lo último que te quiero tocar, por eso que quiero que tú desarrolles todo esto, la Carolina Toá ya llega, te lo digo, yo sé que tú la quieres mucho, pero llega a dar vergüenza la Carolina Toá. No, hay que ver qué responsabilidad tuvo el carabinero, porque vamos a ver si le disparó cuando le estaba tirando el auto encima, o cuando le tiró el auto encima, o cuando se estaba arrancando de haberle tirado el auto encima. Eso fue el domingo. Eso fue el domingo. Sí, pero ¿qué importa, Tomás? El tipo trató de asesinar a un carabinero y si le dispararon en el momento que le iba a tirar el auto, o cuando le estaba tirando el auto, o cuando se arrancó después de haberle tirado el auto, el tipo hay que abatirlo. Y eso es lo que tiene que entender la Carolina Toá. Oye, no sé, ¿el progresismo será un virus pegajoso? Porque la Carolina Toá, y después vamos a hablar de Mario Marcel, los dos están más progre que Gabriel Boric, que Giorgio Jackson y que la Camila Vallejo. Es impresionante. Tomás, te doy la palabra. A ver, mira, entremos en materia. Yo quiero llegar a explicar. Yo creo que esto es un desastre, primero que nada. Pero quiero llegar y para explicar bien el desastre, quiero explicar cómo yo creo que esta discusión se da mal y cómo creo que se tiene que llegar y dar, efectivamente. Esta discusión, yo no creo que este cuadro es un desastre por las percepciones en encuesta. Yo creo que ya hemos pasado una etapa en donde ya en realidad el tema de las percepciones no es lo relevante. El hecho es que hemos tenido 10 carabineros muertos en un año. Esa es la verdad. Y todavía no completamos el año porque las cifras empezaron a engrosarse desde mayo del año pasado. Así que no hemos llegado a mayo todavía, nos queda un mes todavía. ¿Sí? Llega a morir un carabinero más. La verdad, las cosas es que estas cifras se equiparan al número de muertos que ocurrieron en el último año Bachelet 2017. ¿Ya? Claro. Sí, yo te quiero decir es que en la práctica estamos en las peores cifras eventualmente de exposición policial que hemos tenido nunca, por lo menos desde el 2017. ¿Ya? Y la verdad de las cosas es de que eso genera un estado de inseguridad y de conmoción en el país, producto del hecho de que si que matan a carabineros, cualquiera se va a sentir igualmente vulnerable, porque la verdad de las cosas es que se supone que carabinero, por lo que tú dijiste en algún momento, produce una disuasión por esencia, por así decirlo, simplemente por estar, ¿ya? Pero estas muertes demuestran mal manejo policial, mal manejo del mando interno, ¿ya? Sí. Entonces, la verdad de las cosas es que cuando tú tienes toda la discusión que se venía dando después de la muerte de Rita Olivares con la ley Naín Retamal, ¿ya? El gobierno se enredó. Y se enredó porque no le gustó nunca la ley. No la quería. No la quería. Entonces, la verdad de las cosas es que ahí yo responsabilizo a Luis Cordero, que trató de enredarla al proyecto de ley lo más posible en el Senado y le fue mal. Hay gente en el entorno tuyo que llegó y dijo que esa ley salió finalmente mal. En realidad salió bien. Salió bien a pesar del gobierno y a pesar de que lo que intentaron tratar de enredarlo. Luis Cordero nunca le gustó la ley Naín Retamal. No, nunca. Nunca. A tal punto que no le gusta que en estos últimos días ha pretendido llegar y modificar las reglas de uso de fuerza.
Y la verdad es las cosas que también le está yendo mal con ese enredo. Primero porque le ocurrió lo que ocurrió hoy día en la Florida, que tú comprenderás, nadie le va a estar cambiando las reglas de uso de fuerzas para llegar y enredar más el uso de la protección de carabineros si es que tú sigues teniendo las situaciones como las que tuviste en la Florida hoy día. Además, lo que ocurrió hoy día en la Florida es una cosa bastante impresionante, porque es cierto que los 3 carabineros terminaron en heridas que no están en riesgo vital, pero la verdad las cosas que entraron, y es cierto que murió uno de los delincuentes eventualmente, sí, pero entraron a ese operativo con armas cortas, carabineros, en circunstancias que los delincuentes atacaron con armas automáticas. Exacto. Fue casi por milagro eventualmente que se impuso carabinero en esa situación. Casi por milagro, te voy a decir. Porque la verdad las cosas es que era desequilibrada la situación del enfrentamiento. Entonces, yo te quiero llegar y decir que Luis Cordero ha sido un factor muy perturbador en la discusión de orden y seguridad del gobierno. Y no solamente él ha terminado contaminando a Carolina Toá. Porque todas estas cosas porque no es excusable la ministra del Interior, ¿eh? Porque ella estudió Derecho, debería llegar y entender estas situaciones bien y no las entiende bien. El día domingo, cuando se enreda en lo que era el problema que se suscitó, el incidente que se suscitó en San Antonio, sí, la verdad de las cosas de que era insostenible, por así decirlo, porque ella llegó y dijo que había que precisar de dónde venía la bala, para qué el policía reaccionó, si reaccionó por la fuga o reaccionó por el ataque. Y da lo mismo, porque tanto el Código de Justicia Militar como el de Procedimiento Penal eventualmente tratan esos casos en igualdad de condiciones. Claro. Y ella debió haberlo sabido. A tal punto que después Lucho Cordero lo tuvo que corregir. Entonces, Carolina Toá entró a ese programa enredada y en el fondo quitándole eficacia a lo que se pretendía hacer. Porque tú no puedes, por un lado, dar respaldo con la ley Naín Retamal y por otro lado estar poniéndola en duda. Tampoco podías llegar y desconocer, y eso es un problema de Luis Cordero, porque Luis Cordero, cuando se aprueba la ley en el Senado, trató de venderle a Pro Dignidad que se había opuesto, de que en realidad salió casi como que no se iba a aplicar la ley, que no iba a tener eficacia. Y después tú tenías estas 2 situaciones de policía, 2. Una que la tenía en Coronel y otra que la tenía ¿cómo se llama?, en San Antonio, en donde en la práctica, la verdad la cosa es que sin la ley Naín Retamal, estos policías habrían estado absolutamente procesados, por así decirlo. Y es más, el policía de San Antonio alcanzó a estar detenido, has de saber. Alcanzó a estar detenido eventualmente por un fiscal que tuvo que echar atrás en esa detención. Sí. La tuvo que echar atrás. Porque en la práctica, por mucho que la ley no estaba publicada, porque se publicó el día lunes, por así decirlo, la ley, la verdad las cosas es que era evidente que la ley le generaba un amparo a ese carabinero que no podía llegar y justamente ponerse en duda que estaba habilitado para llegar y actuar. Para eso estaba la ley, para evitar un cuestionamiento procesal y penal posterior del carabinero. Así que, por lo tanto, no había presentación. Es más, se produce una discusión entre el diputado Jorge Alessandri y Carabineros eventualmente respecto a lo que le estaba pasando al resto de los compañeros de ese carabinero en San Antonio, porque al parecer habían recibido amenaza y que la familia del carabinero había que haberla trasladado eventualmente a región. Y después estuvieron en dimes y diretes con Carabineros respecto a lo que había ocurrido ahí. Pero lo que está desvelando esa discusión, Andrés, es un problema que me ha dicho otra gente. No hay en el alto mando un reporte diario del despliegue de la fuerza en el país policial. No existe. ¿Tú sabes que no existe? Mira. Cualquiera de nosotros supondría de que hay un comité de seguridad en la mañana que hace un estado de situación de lo que está ocurriendo en el país durante el día. Y cualquiera supondría de que el alto mando de Carabineros recibe informaciones en tiempo real, por así decirlo. No es así. Y no solamente esa información no la tiene el alto mando, sino que tampoco, desde luego, no la tiene tampoco la autoridad política. Entonces, Carolina Toá, cuando va el domingo a hablar estos temas, entraba en el vacío. Estaba hablando de algo que realmente no podía precisar. No tenía la información. Y la verdad, la cosa que lo inaceptable ahí es Ricardo Yáñez. Ricardo Yáñez actualmente está controvertido hace mucho rato. Ya en diciembre pasado descabezó el OS7 y el OS9. Y llegó y puso ahí gente que en realidad no estaba operando bien. Estamos hablando de un general director de Carabineros que además ha sido citado por los fiscales Armendáriz y también la Jimena Chong, eventualmente 5 veces,
a procesos que están relacionados con casos del estallido y no ha concurrido, y cuando finalmente concurre ha guardado silencio. O sea, estamos hablando de un general director de Carabineros que está controvertido y tiene problemas internos de mando, por así decirlo, que estaban generando ansiedades antes del incidente de San Antonio, ya con la muerte de Daniel Palma y con la muerte de Rita Olivares y de Alex Salazar. Tú tenías ya una controversia con el alto mando de que no se hacía cargo eventualmente de esta vulnerabilidad y exposición de Carabineros en la calle. Y por eso, cuando finalmente caen presos los dos prófugos eventualmente que estaban implicados eventualmente en el caso, que los detuvieron en Quinta Normal, en la noche, resulta que los llevan desde Quinta Normal a la comisaría Ñuñoa. Bueno, te quiero decir que inmediatamente después se apersonan en el OS9 de Ñuñoa Ricardo Yáñez, Ángel Valencia, Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, y Eduardo Vergara, el subsecretario de Seguridad. Bueno, tú te das cuenta que los cuatro aparecían ahí. En Estados Unidos existe lo que se llama el perp walk. ¿Tú sabes lo que es el perp walk? No. Es el momento en que el detenido camina así vejado en público eventualmente desde el tribunal, eventualmente la detención o desde la estación policial para que le hagan el piano, la fotografía y todo lo demás. Eso se llama en inglés perp walk y es el momento en que la policía siente que está entregando el delincuente a la justicia, por así decirlo, y está cerrando un caso desde un punto de vista policial, por así decirlo. Bueno, es medio vejatorio, ¿eh? Pero es muy importante. Bueno, aquí tú tenías una especie de perp walk, en donde estos dos tipos, uno que se había pintado el pelo, eventualmente aparecían detenidos, y aparecían estos cuatro monigotes, porque realmente están muy controvertidos los cuatro, como prácticamente mostrando un trofeo al punto que Ricardo Yáñez dice, hemos cumplido. Porque en el fondo está controvertido. ¿Te fijas? No está controvertido. Entonces, él para llegar y sortear esa controversia dice, hemos cumplido. Y no ha cumplido. Me da en la cabeza que no ha cumplido, porque más allá de lo que ocurre, mañana se va a producir eventualmente la solución, el destino final de estos dos detenidos. Todavía falta uno y hay otros detenidos adicionales. Creo que llegan a 5 personas que tienen más o menos efectivamente comprometidas eventualmente en lo que había sido la muerte de Daniel Palma. Pero objetivamente hablando, tú tenías además a Ángel Valencia apareciendo en entrevistas de televisión el mismo día de la detención, en el fondo tratando de dar explicaciones. Además no las hacía así, porque él decía, no, vamos a ir nuestros fiscales para llegar y justamente hacer valer el quebrantamiento de condena del caso de Lugo, ¿ya? Que es el que se pintó el pelo actualmente el día anterior. ¿Ah? Bueno, ¿y por qué hubo un quebrantamiento de condena y por qué no lo persiguieron? ¿Por qué la orden de detención contra Lugo se hizo recién hace una semana atrás? Este quebrantamiento hace 1 año y medio atrás. Sí. Tú tenías una falla de los fiscales aquí. Y tú tenías a Ángel Valencia tratando de llegar y decir que ahora sí que sí. En medio de una discusión pública en donde él trataba de dar señales de mayor dureza sobre la base de llegar y mantener en prisión a reos que no se puedan identificar. Y abre una discusión con respecto del tema migratorio, por así decirlo. Pero tú tenías estos 4, a mi modo de ver, pescados, porque no solamente Carolina Tobá y Luis Cordero están controvertidos. Está controvertido Ricardo Yáñez, está controvertido Ángel Valencia, y los 2 subsecretarios no sirven de nada, pero de nada, ¿para qué estamos con cuentos actualmente? Fíjate que Manuel Monsalve, el que en octubre del año pasado hablaba de que iban a dotar de pistolas tasers, ¿ah? Que son de electroshock a la policía para no darles eventualmente un equipamiento de armamento más sofisticado. Y ahora estaban diciendo que 1 de cada 3 policías en una patrulla iban a poder llegar y cargar una UCI. ¿Qué pasó entre medio? ¿Te fijas o no? Claro. ¿Qué pasó entre medio? Y tus 2 subsecretarios no sirven de nada. Tú tenías un general director de Carabineros que está controvertido. Y tú tienes un fiscal nacional que es un ente. Métete en la cabeza que es un ente. Es un ente. Y eso... En la cabeza de la torta está la ministra del Interior y el ministro de Justicia, ¿te fijas o no? Y la ministra del Interior, tú tienes razón, si a mí me puede caer bien y todo lo demás en la Carolina Tobá, pero no me hagas a mí responsable de lo que es un mal diseño de gobierno. La Carolina Tobá en esta vuelta actualmente, en realidad, esto les ha pillado el gobierno actualmente a la intemperie y mal.
Porque en vez de llegar y respaldar a Carabineros, han pasado desde una muerte a otra teniendo que cambiar el discurso. Exacto. Sí, desde el funeral de Alex Salazar, eventualmente, que estaba controvertido el rol de la ministra de la Mujer, de Nicolás Grau, de la Julieta Brodsky, eventualmente, que habían hecho declaraciones sobre los matapacos. Después la muerte de Rita Olivares, realmente eso se cobró en intensidad. Cuando efectivamente va Gabriel Boric en Villa Alemana al funeral, esta especie de figura adusta, con manifestaciones afuera, y que de alguna manera era patético. Y después tú tuviste la muerte de Daniel Palma, en donde, si tú recuerdas, Gabriel Boric va. Ese fue el mismo día que se aprobó de la Cámara de Diputados la reforma, las modificaciones del Senado al proyecto de ley Naín Retamal. Se había salido el proyecto de ley en la noche, se le informa de esta muerte en la Avenida Mata y con Arturo Prat. Entonces va a La Moneda y sale, no sé si tú te acuerdas, cuando sale en este ventanal mostrando la cara y después escondiéndose, no sé si tú viste alguna vez la película Psicosis de Hitchcock. Era Norman Bates. Era Norman Bates. Era ver a Norman Bates. Totalmente. Era ver a Norman Bates. Entonces tú lo tenías ahí efectivamente inútil, absolutamente como neutralizado al presidente y incapaz de hacer algo útil. A pesar de que Carolina todavía había dicho de la posta central, a pesar de que había dicho de que se iban a dar medidas adicionales, y no se dieron las medidas adicionales. Se citó al día siguiente a este Consejo de Gabinete, se hizo una especie de promulgación express de la ley Naín Retamal, se anunció de que a Prueba de Dignidad no iba a ir al Tribunal Constitucional, y tú los tenías eventualmente tratando de cerrar el tema sobre la base de reunirse con los presidentes de la Cámara y el Senado anunciando 10 proyectos de ley, uno de los cuales era el Ministerio de Seguridad. Y la verdad, las cosas es que no servía de nada todas esas cosas, porque mientras tanto estaban siguiendo ocurriendo todos estos hechos. Fíjate que yo di una lista en una minuta que yo normalmente entrego actualmente, di una lista de 12 comunas en el país que estaban ocurriendo incidentes al mismo tiempo actualmente. Claro. Desde la situación que tenía Iquique, que no sabía si es que eventualmente estaban en presencia de una detención ciudadana o un secuestro, pasando por el baby shower en Lampa, en Patuco, ¿ya? Pasando eventualmente por incidente en Osorno, un sicariato que se te produjo en Calera de Tango, y que tú sabes que agarraron a los tipos que habían sido los sicarios, que eran venezolanos, porque se les acabó las municiones a los sicarios. Si por eso lo pudieron llegar y detener los dos gallos. Tú tenías los incidentes de atropello que se te estaban produciendo en San Antonio, que se estaban produciendo no solamente en San Antonio, se te estaban produciendo en 2 o 3 comunas más del país. Sí. Bueno, sí. Si yo te quiero llegar y decir que la situación que tú empezabas a ver, la suma de estos casos, y a mí me impresionó. A mí me impresionó porque tú veías que la policía estaba absolutamente sobrepasada. Y Tomás, al mismo tiempo estaba... Tomás, y no te olvides del cuádruple crimen en Quilpué, en la madrugada del sábado. Que uno sugiere... Bueno, que quiero dar ese ejemplo, es muy grave por una razón muy distinta, porque era un barrentín, no sé cómo se llaman cuando tú encuentras un lugar lleno de explosivos. Estaba lleno de explosivos ese lugar. No solamente los 4 que murieron, murieron con más de 100, encontraron más de 100 vainas de bala en esa casa. Más de 100, 4 que vivían. ¿Tú sabes quién denunció el caso? ¿Tú sabes cómo se supo? Porque llegó la PDI, esto es un acto de la PDI, llega. Sí. ¿Tú sabes cómo se supo? Porque lo denunció un niño de 10 años. De 10 años, que era el hijo de uno de los 2 de la pareja, de 2 de los 4 que habían fallecido. Y tenía a su hermano que era un lactante de 1 año ahí dentro también. Un niño de 10 años. Y ese pone en antecedente eventualmente que a la policía que hace que la PDI llegue. Bueno, yo te voy a llegar y decir, al día siguiente, Carolina Tobar hace una declaración diciendo que hay un vínculo entre este barrente, ya no sé cómo se llaman los lugares donde tú tienes explosivos, donde encontrar a otro tipo, con la muerte de la carabinero Rita Olivares, que también ocurrió en Quilpué. Ella dice que hay una relación entre el grupo que se agarró a balazos con el operativo policial con esta casa y con esta gente. Entonces, tú tienes que la autoridad está llegando a novelar estos casos después de que se producen. Porque tú comprenderás que si existe inteligencia suficiente para saber que esto existe, tú puedes preverlo, lo puedes anticipar, pero no. Esto es información que está llegando ex post.
Entonces, Carolina Tobar, la ministra del Interior, da a conocer esto como para tratar de tranquilizar y no tranquiliza con eso. Porque está llegando la autoridad tarde a esto, no está llegando antes de esto. Como dice un amigo mío que lo publicó en sus redes hoy día, decía, ¿quién es la autoridad en Carabineros en este momento para hacerse cargo de estas situaciones respecto de manejo del personal, su implementación? No existen. Si no hay. Me da en la cabeza que no hay. Por eso da tanta rabia el manejo de Ricardo Yáñez. Por eso también te puedo llegar y decir que es imposible que este grupo del ministro del Interior, la ministra del Interior, el ministro de Justicia, el general director de Carabineros, el fiscal nacional y los 2 subsecretarios de Orden y Seguridad, esos 6 personas no sirven para nada, no dan confianza de que se van a poder hacer cargo responsable de estos hechos. Todo lo contrario. En el fondo, eventualmente te encuentras con un grupo que está cuestionado y que aparece en público cuando ya los hechos son demasiado graves. Lo que te vas a encontrar, y lo que te quiero decir, es que a menos que exista un nivel de respaldo radical que sea capaz de dar a esto, o tú te vas a encontrar problemas en la suboficialidad que te va a decir, ¿sabes qué más? Yo no me siento respaldado por el mando. Por eso hoy día, después de que se te producen los hechos en la Florida, tú tuviste a Boric, que además lo mandan a Arica. Lo mandan. Además, si tuviste una nota de la Tercera, poco menos que decían que el gobierno querían sustraer a Boric de la primera línea del tema de orden y seguridad, porque se dan cuenta que en realidad no es un tema que va a ayudar al gobierno, lo va a perjudicar. Y Boric no sirve de nada. Entonces, él, para responder a esa nota, aparece justo antes de subirse arriba de un avión con una reunión en La Moneda, donde está la Carolina Tobar, donde están estos subsecretarios como dando eventualmente presencia en el tema. Se sube arriba al avión, se va a Arica, se baja del avión y postea 3 o 4 frases para el viento, pero para el viento, diciendo poco menos que eventualmente ganaremos esta lucha contra la delincuencia, estamos todos unidos, y hablando intrascendencias, por así decirlo. Un tipo que no sirve para nada, por así decirlo, que no está en la foto, por así decirlo, que no sirve en la foto, ¿te fijas o no? Está fuera de este tema, por así decirlo. Y las personas que están adentro del tema no dan confianza, por así decirlo. Tienen un problema. Entonces, este tema está lejos de irse, porque lo que ocurrió hoy día pudo haber terminado con un carabinero muerto. ¿Ya? Uno recibe un balazo en el brazo, otro lo recibe en la mano, y otro no se ha dicho dónde lo dispararon, por así decirlo. Pero pudo haber terminado con un muerto de carabinero. ¿Y qué pasa cuando eso ocurra? ¿Qué pasa cuando ocurra otra muerte más? ¿Me va a decir que va a ir Ángel Valencia o va a aparecer Ricardo Yáñez diciendo ¿cumplimos? No. Si no tienen capacidad de mando, no tienen capacidad de gestión. Tú tienes en este momento, imagínate lo que ocurrió ayer. Ayer Sebastián Piñera pasó horas en su oficina y con sus abogados deponiendo en una causa abierta por Jimena Chong, ¿ya? Una Jimena Chong por delitos que están asociados al estallido, ¿ya? Por delitos asociados al estallido y temas de lesa humanidad, por así decirlo. Y tú comprenderás que Jimena Chong es una fiscal muy controvertida, todo lo que tú quieras. Pero ¿por qué motivo esto está generando? Pero más allá de Jimena Chong, olvídate de la Jimena Chong por un lado. Olvídate por un minuto la simpatía o antipatía que te pueda producir Jimena Chong. ¿Por qué motivo actualmente Sebastián Piñera va a ir? Porque tiene a Ángel Valencia, fiscal nacional. Y Ángel Valencia está ahí básicamente para que a Sebastián Piñera, al Tronco Torrealba, todos estos casos de corrupción, no les pase nada. Nada. Entonces Jimena Chong va a esta cosa a algo que no sirve de nada, porque en realidad es un cero a la izquierda la pobre fiscal, ¿te fijas o no? No sirve de nada, es una fiscal ideologizada, desprestigiada, que además viene saliendo de todas las causas por carabinero en mal pie. Si tú comprenderás que da lo mismo ese proceso. No es el proceso de Trump en Nueva York, por así decirlo, ¿te fijas o no? No es el mismo proceso. ¿Ya? No tiene envergadura. Tú ves esto, que es la escena, olvídate de lo que decir respecto de Sebastián Piñera, Jimena Chong y Ángel Valencia. Cuando tú ves toda esta puesta en escena de chilenos que vemos esta teleserie, por así decirlo, que vemos esta teleserie y vemos la ministra del Interior diciendo de dónde viene la bala, para dónde va, a Luis Cordero diciendo sí, pero no la ley
mi guerra está mal y voy a intentar con las reglas de uso de la fuerza. Cuando tú tienes a los subsecretarios esto y tienes al mismo tiempo al general director de Carabineros y cuando tú tienes a Piñera y tienes al mismo tiempo a la fiscal Chong, igual, en realidad los chilenos dicen de qué se trata toda esta cosa, ¿te fijas o no? Sí. ¿Cuál es el neto? ¿Cuál es el raya para la suma, por así decirlo esto? ¿Cuál es la sensación eventualmente real e institucional de poder que te hace a lo que tú preguntabas al principio eventualmente? Si es que esta cosa eventualmente te va a disuadir a la gente en la calle para llegar y dejar de actuar. Fíjate que estas bandas armadas están operando con armamento sofisticado. Están enfrentando a carabineros, como tú dijiste, apenas los ven. No están esperando el procedimiento policial, agarran a balazo y después preguntan, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Sí. Eso no se te va a cambiar, porque el cuadro que se está desplegando para cualquiera que lo sigue al detalle, y yo me he tenido que meter al detalle, te lleva a la conclusión de que cualquiera, si yo soy un tipo ligado a una organización narcotraficante o con capacidad de llegar y justamente organización ilícita, eventualmente, yo digo, estos gallos al frente no me producen miedo. Y yo los voy a enfrentar. Si yo tengo un conflicto territorial con ellos, los voy a enfrentar. Y me voy a fabricar el conflicto, además. Me lo voy a fabricar. Por eso hoy día, Carolina Toá dice, por favor, no digan que la policía no está con capacidad de reacción. Es que no lo está. Métanse a la cabeza que no lo están. Como me dijo un amigo mío hace pocos días atrás, el uso de las UCI por parte de Carabineros ni siquiera está certificado. No tienen entrenamiento para el uso de las UCI. ¿Tú sabes que no la tienen? No la tienen. Y estos entrenamientos deberían tener cierta certificación internacional eventualmente. No es cosa como hacer una especie de capacitación para el uso de la UCI. No en la policía, por lo menos. Debería obedecer a un cierto tipo de protocolo y que puede... No existe. Créeme, no existe. No están. Claro, le entregarán a un número indeterminado de carabineros UCIs. Pero anda a saber eventualmente el grado de el procedimiento, el manejo y las condiciones. ¡No lo tienen! Eso tú tienes en este momento una vulnerabilidad objetiva que el gobierno no quiere que se discuta. Pero se está discutiendo. Si este debate lo estamos discutiendo en tiempo real, por así decirlo. Por eso Boric hace poco atrás hizo este acto en La Moneda para llegar y pedir una tregua política. Y va a esa reunión el exministro del Interior, Rodrigo Delgado. Yo decía, ¿de dónde sale este tipo? ¿De dónde va un exministro del Interior de Sebastián Piñera a La Moneda para llegar y darle agua a una petición del gobierno de agua para que no se les critique? Que no se... Un día tú tuviste la UDI diciéndole a Luis Cordero que no iban a votar a favor de las modificaciones que estaban haciendo para reglas de uso de la fuerza. Entonces, con lo que tú estás teniendo en este momento es un despliegue político que no te está funcionando. Eso es lo que te quiero decir, que no te está funcionando. Y eso produce no solamente ansiedad, sino que una disputa política, que después, ¿sabes cómo la tratan de tapar? ¿Sabes cómo la tratan de tapar? Y ahí quiero ir a un segundo tema, que no estaba en la lista de los temas tuyos, pero te lo voy a meter. Sí. Las 40 horas. Hoy día la segunda eventualmente llega y editorializa, eventualmente que es el gran triunfo del gobierno y convierte en la ministra del Trabajo poco menos que una heroína y la nueva figura del gabinete. Y tú tienes ahí a figuras de oposición celebrando las 40 horas. Tú tuviste a Juan Sutil diciendo hoy día que este es el comunismo bueno. Así hay que hacerlo, decía. Yo te quiero llegar y decir que yo discrepo, yo quiero decirte con toda seriedad que yo discrepo de las 40 horas. Me he metido en una discusión hoy día todo el día respecto al tema de las 40 horas. Y creo que es un profundo error. Y es el típico error de grupos que quieren llegar y meter eventualmente estas pildoritas, estos pesos supositorios, por así decirlo, de dar sensaciones de que Chile tiene problemas económicos que tienen fácil solución, ¿te fijas o no? Y obviamente es distinto si tú miras estas 40 horas desde empresas grandes, así lo miras desde el punto de vista laboral, es distinto, porque quieren cosas diferentes. Los empresarios han querido hace mucho tiempo, y yo era partidario de dárselo, flexibilizar las jornadas laborales, y era lógico, pero eso en Europa se hace. Eso es lo que se debería haber hecho, siempre. Y no se ha hecho, eso no es este proyecto, esto no flexibiliza. Esto lo único que hace es tratar de llegar y dar la sensación de que en 40 horas se va a llegar y producir lo que se producía en 48 y se va a poder mantener a ese trabajador con el mismo valor. Con el mismo sueldo. Mentira. Es mentira. Pero es mentira.
Claro que Tú lo que deberás, eso va a camuflar desempleo, porque obviamente lo que va a pasar es que las empresas van a externalizar servicios y van a terminar algunas contratando a 2 por el valor de 1 eventualmente. Sí, A 2 exacto. por el valor de 1. Sí. Y las empresas grandes van a llegar y darle lo mismo que tú llegues y aumente el sueldo mínimo actualmente a esos trabajadores, porque va a terminar esas empresas grandes desplazando a pymes que hoy día están financiando a sus trabajadores con sueldos mínimos. Entonces no van a poder competir. Es mentira de que esta ley va a mejorar la productividad. Es mentira que esta ley va a producir eventualmente otro elenco productivo del país. Mentira, actualmente. Y es más, se da en un momento. ¿Sabes tú más cuál es el problema de esto? Lo que a mí me preocupa sobremanera es que este análisis que tú estás haciendo de las 40 horas, yo ya lo hice en un video que lo subí ayer. Hice todo este análisis, que yo me oponía, que ¿cómo se llama? Que esto era perjudicial para la economía en Chile, que el momento era tremendamente inoportuno. O sea, mira, expliqué todo el cuento. Pero ¿sabes cuál es a mí lo que me da rabia? Es tan fácil, el análisis que estás haciendo tú es el correcto y es tan fácil de hacerlo. O sea, no hay que ser un genio deslumbrante, ¿no?, para darse cuenta de que el momento es totalmente inoportuno, que en este momento lo que Chile necesita es trabajar mejor, en forma más eficiente, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué la oposición, la gente, los comunistas siempre tratan de trabajar menos? O sea, yo creo que a los comunistas les gustaría poner 0 horas semanales de trabajo. Eso es un hecho de la causa. Siempre no les gusta trabajar. Pero en general la gente de centro, la gente de centro izquierda, la gente de derecha, de centro derecha, son gente de trabajo, gente que se pela el lomo trabajando y todo, que entienden esta situación. ¿Por qué apoyan esto, Tomás? Yo discrepo de ti. La izquierda en todo el siglo XX fue una izquierda en favor de la producción de la clase media, el trabajo, el mérito y la educación. Ese era el relato, incluso el de Allende. Puede haberle agregado la revolución y la cosa cubana, pero el relato era producción, era llegar y justamente clase media, era educación y era un modelo de desarrollo del Estado. Eso es lo que era. Y hoy día lo que tú tienes es todo lo contrario. Lo que tú tienes es una izquierda que ha perdido el valor del mérito, destruyeron los colegios emblemáticos. Hoy día el liceo de aplicación estaba siendo incendiado actualmente. Tú tenías actualmente... te desapareciste, Andrés. Yo no sé por qué desapareciste. No, ya al tiro porque tenía que hacer una cosita, buscar una cosa y ahora aparece. Estabas hablando como si fueras inteligencia artificial eventualmente en un determinado momento. Ahora es como hablar con... Es que lo que pasa es que apareces como si que hablando como si que fuera uno de estas cosas de inteligencia artificial, un chatbox, sí, eventualmente. Entonces eso me asusta. No. Y yo, para serte sincero, yo necesito el frontón, me cuesta. Yo también, yo necesito el interlocutor. Necesito el interlocutor. Sí. Aunque termine hablando solo yo, pero necesito el interlocutor, necesito ver los ojos, necesito ver la cara. Yo también, soy igual. A mí me pone nervioso el cuento de... Sí. Me siento incómodo. Pero que vuelvo al punto. Lo que tú tienes con respecto a lo que te estaba diciendo antes que tú salieras, era yo discrepo de ti tu visión de la izquierda. La izquierda en el siglo XX creyó en la producción, creyó en el trabajo. Sí. Hasta le dio un valor de identidad de clase al trabajo. Sí. Y hoy día tú tienes esta izquierda que se ha comprado un discurso argentino. Que en el fondo eventualmente poco menos que lleguen y creen ellos que están cambiando el estado de bienestar, generando condiciones poco menos para que las personas no trabajen. Y en un momento en que Chile está en una situación como la que estamos, tú no puedes estar diciéndole al país que va a mantener sus condiciones de vida sin trabajar. Nosotros necesitamos más trabajo. Incluso en este cuadro de inseguridad y de violencia, hoy día llegar y justamente estos 2 pelotas que asesinaron a Daniel Palma, uno de ellos aparecía en sus redes solazándose a sus compañeros en Venezuela, de que vinieran a Chile, porque miren la ropa que tenía, y miren las cadenas de oro que tenía, y mostraba su motocicleta. Bueno, yo quiero llegar y decirte que hoy día ser un adolescente que vende drogas y participa en estas bandas criminales, es más rentable para esas personas que llegar y tener un empleo formal y menos de 40 horas, por así decirlo. Es más rentable, por así decirlo. Claro. Entonces, cuando tú ves que
finalmente tú tienes una izquierda que te precariza el trabajo. Además, te quiero decir que esta ley no entra en vigor al tiro, se va a demorar 5 años. Y te voy a decir una cosa, esta ley permite jornadas laborales de hasta 53 horas en este momento, hasta 53 horas. Entonces hay 13 horas adicionales a las 40 horas que de alguna manera te dicen sindicato hoy día, bueno, pero déjame, porque la verdad la cosa es que esta cosa no es lo que se dice, por así decirlo. Tú tienes grupos que en realidad en este momento no entienden lo que están escuchando de sus actores públicos. Entonces tú tienes al PC vendiendo una pomada, tienes a la segunda destacando a la ministra del Trabajo comunista, eventualmente como poco menos que una nueva Camila Vallejo, por así decirlo. Y tú tienes a Juan Sutil, que es candidato a la Convención Constituyente por Chile Vamos, celebrando esta lecera, ¿te fijas? Celebrando. Entonces tú llegas a la conclusión de que los tipos están en otro juego. Están en el juego, el mismo juego que llevó a Rodrigo Delgado hace pocos días atrás de ir a La Moneda, llegar y sacarse una fotografía con Gabriel Boric respecto de la petición de una tregua en temas de orden y seguridad. Y tú te estás dando cuenta que es raro cuando, mientras tanto, tienes al diputado Jorge Alessandri diciendo que los carabineros San Antonio fueron amenazados y al mismo tiempo la familia del principal inculpado o afectado actualmente tenía que llegar y cambiar de región. Tú los tienes al mismo tiempo cuando tú estás teniendo una discusión con Ángel Valencia, con Ricardo Yáñez, poco menos que haciendo un show en público, como si que fueran eventualmente Pamela Giles. Yo cuando escuché a Ricardo Yáñez, yo dije a mí adentro, este tipo es igual a la Pamela Giles. Es lo mismo que Gaspar Rivas. ¿Ah? ¿Te acuerdas que Gaspar Rivas apareció un día con el sheriff poniéndose una placa aquí, falsa? Que era el sheriff, bueno, lo mismo que dijo Ricardo Yáñez, con la única diferencia que uno es el general director en efectivo de la policía. Claro. Y tú los notas aquí eventualmente haciendo un show adelante que no te da certeza. A mí no me da tranquilidad, me produce todo lo contrario. Y cuando empiezo a llegar y cotejar información de adentro de Carabineros, me doy cuenta que hay un problema. Por eso Alex Chaván, el general efectivamente de investigación criminal eventualmente, se cruza con la Paulina, con la periodista del Mega eventualmente, la periodista de Allende eventualmente, y logra de que la despiden eventualmente, poco menos. Porque el mando carabinero tenía que dar una señal interna, y esa señal interna alguien tenía que de alguna manera llegar y justamente hacerlo, y Ricardo Yáñez no estaban en condiciones de poder hacerla. No podía. No podía. No. Cuando tú tienes este cuadro, si cualquiera de nosotros fuera personas dedicadas a asesorar como abogados, consultores, a gente ligada al narcotráfico o gente ligada a organizaciones criminales, le diríamos, esto es un chiste. Esto es un chiste. O sea, al frente no tienen capacidad. Entonces, esos que yo lo puedo racionalizar, que tú lo puedes racionalizar, que cualquiera lo puede racionalizar, lo racionalizan a ellos. Y el gobierno debería saberlo. Entonces, por eso es tan indignante lo que hace Gabriel Boric, lo que hace la presidencia, lo que hace la gente dedicada actualmente al manejo presidencial. Por eso da rabia este gabinete. Y ahí entremos en el tercer tema que tú querías tocar. Marcel está perdiendo en prestigio. No, ya antes... Se cayó. Ya antes se lo había dicho Klaus Schmidt-Hebel eventualmente, que poco menos que en los próximos 3 años en términos económicos este país no va a pasar nada. Ya se lo habían dicho distintos agentes económicos eventualmente. Mario Marcel está sobregirado y en realidad el golpe más fuerte que recibió fue la derrota en la reforma tributaria. Pero aún así, Marcel tenía gente en el entorno empresarial que tenía ganas de apuntalarlo. Incluso intentaron llegar y cerrar un acuerdo tributario antes de la elección del 7 de mayo y no pudieron eventualmente. No lo pudieron hacer. Y yo creo que todavía lo tienen casi listo, pero no se atreven eventualmente a anunciarlo. Pero más allá de eso, porque este gobierno no se sostiene sin una reforma tributaria. Entonces, tú tienes a Mario Marcel que estaba herido en el ala porque efectivamente, a pesar de que el último cambio de gabinete había generado un nivel de presencia de él que era total, se había llevado el canciller, se había llevado
el ministro de Obras Públicas. Se había llegado y metido una persona más bien proclive en el Ministerio de Cultura, por así decirlo. Lo mismo había ocurrido eventualmente en las Doce, otras cosas que eventualmente el ministro de Deporte también, eventualmente era un hombre que había estado como subsecretario del Deporte en el gobierno Bachelet y era muy amigo de Jaime Aguirre, que hoy día asumía en Cultura. O sea, era un grupo eventualmente de gente que iba a reforzar a esta dupla Marcel-Toá. Pero hoy día esa dupla, después de la discusión de orden y seguridad y la derrota de la reforma tributaria, queda muy debilitado. Sí. Y además los indicadores económicos no son lo que dicen eventualmente. Fíjate que hubo una entrevista hace 2 días atrás, o el lunes eventualmente, 2 días atrás, claro, el lunes, a Leonardo Suárez en la segunda, eventualmente, que a mí me gustó porque yo creo que eran amigos, porque yo conocía a Leonardo Suárez antes de entrar a la Raín Vial en el Banco Central cuando yo era diputado. Y ahí siempre me parecía interesante el juicio de él, porque es un tipo bastante interesante, un gallo bastante como Napoleón, así un chico eventualmente, pero frío en el manejo de números eventualmente. Y no solamente frío, sino que un tipo que tiene, es como Asperger eventualmente en un determinado momento. Entonces esa cosa te hace que un tipo muy como concentrado, por así decirlo. Y ahí se entiende por qué él es el director de estudio de la Raín Vial. Pero un hombre, a mí me sirvió mucho esa entrevista para llegar y entender, y se lo comentaba a amigos míos, cómo esa entrevista demuestra que hay agentes económicos que apuestan por Marcel. Y que todavía le dan el beneficio de la duda, por así decirlo. Increíble. Y que yo no quiero hacer juicio de esto, porque en el fondo lo hacen sobre la base de análisis de variables económicas que yo no manejo. Tú comprenderás que tú me metes a mí a llegar y tener una discusión eventualmente sobre el IPOM o sobre eventualmente la tasa efectivamente la tasa mediana o de mediano plazo. Yo voy a enredar. Decir, no son mis fuertes, eso no es mi expertise, por así decirlo. Pero yo miraba esta entrevista como político y como grupos que ven el deterioro público que tiene el país, aún a pesar de ese deterioro público, te empiezan a decir, bueno, porque la caída no ha sido tan pronunciada como se esperó. En el fondo, te empiezan a llegar y a hacer una reflexión diciendo de que todo el mundo apostaba que esta cosa iba a ser realmente una farra que se iba a tener que llegar y expresar de alguna manera y no se está dando. Y en general están usando esas expectativas eventualmente como para dar la señal que tú decías al comienzo del programa de que en realidad esta economía va a salir antes de la crisis de lo que se espera. Y tú comprenderás que eso no se condice con la expectativa política y las variables reales que existen en el país. No se están dando así. Entonces, cuando tú ves esto, tú entiendes por qué motivo, a pesar del deterioro personal de Marcel, él sigue ahí adelante. No solamente porque tiene un rol y un vínculo en relación con Boric, con el presidente, sino que también la gente que son su respaldo todavía están apostando. Lo mismo que hace Juan Sutil hoy día con respecto al proyecto de las 40 horas. Estos grupos sienten que todavía este gobierno responde a inquietudes que están definidas por una derecha económica y que de alguna manera los pueden pautear. Y yo tengo la impresión de que le está fallando eso. Va a ocurrir probablemente en la elección del 7 de mayo, eventualmente que al gobierno le va a ir mal, pero no le va a ir tan mal. Y la verdad de las cosas es que tú vas a tener un Chile Vamos que se va a sentir muy envalentonado. Y tú tienes hoy día una discusión de ese proceso constituyente que está como en otra galaxia. Fíjate que fue Klaus Schmidt-Hebel, porque del mismo modo que yo te hablo bien de él como economista, yo tengo un profundo desprecio por Schmidt-Hebel como constitucionalista, porque el tipo no sabe nada de constitucional. Entonces, él va a la comisión de expertos y hace una intervención de más de 20 minutos, actualmente para llegar a hablar acerca de las bondades del parlamentarismo. Está loco. Y no tiene piso para llegar y justamente sostenerse. Pero cuando tú ves a estos tipos dedicando 20 minutos, una media hora, a un exordio de algo que en realidad no se condice con lo que está ocurriendo en el país, yo quedo helado. Y quedo helado porque en realidad esta gente está llegando y haciendo una especie de ingeniería abstracta que no tiene ninguna realidad en la realidad. Hoy día Ricardo Lagos anunció su apoyo a Andrés Saldívar como convencional constituyente. Yo te quiero decir que yo tuve que recordar que Ricardo Lagos, cuando yo corrí a candidato a senador del 2009 en la Araucanía, apoyó a Roberto Muñoz Barra fuera de pacto. Cara de palo. Roberto Muñoz Barra se había retirado de la concertación y lo apoyó en público. Él y Mariano Riesquide. A pesar de que estaba Jaime Quintana, que ganó, y estaba yo. Y no nos dio ese respaldo.
Y al contrario, se fue para el FARC. ¿Y le hicieron caso? No. Y eso fue el 2009, 4 años después de dejar la presidencia, así que por ende eventualmente se le escuchaba más a Ricardo Lagos de lo que se le escucha hoy día. Pero olvídate de mí, olvídate de la elección senatorial en la Araucanía y de Roberto Muñoz Barra. Ricardo Lagos apoyó a la municipalidad de Valparaíso nada menos que al DJ Méndez. ¿No te acuerdas de esa? Sí, me acuerdo, claro. ¿No te acuerdas de esa? ¿Ah? Era el candidato de Ricardo Lagos, por así decirlo, y de su hijo, el senador por esa región. Entonces, cuando tú ves estos frescos, eventualmente, haciendo eso y hoy día que se les valide eventualmente las tonteras que hacen, a mí me indigna, por así decirlo. Me produce indignación porque creo que realmente como que están en otra frecuencia. Es lo mismo que hace Juan Sutil, es lo mismo que hace Javier Macaya, es lo mismo que hace Rodrigo Delgado, es lo mismo que hace Sebastián Piñera, es lo mismo que hace Ángel Valencia, es lo mismo que hace Andrés Chadwick, es lo mismo que hacen efectivamente Juan Antonio Coloma, es lo mismo que hace Gonzalo Müller. Te puedo dar la lista de los frescos eventualmente en esta materia. Y los tipos están ahí haciendo una cocina muy rasca, creyendo de que esta cosa juega a favor de ellos, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Entonces, cuando tú tienes estos actores así, yo te digo a ti, esto no ha topado fondo. Y el punto radica en que no cuesta llegar y entender que como topa fondo es con muerte carabinero. Si esto no está expresándose en cifras económicas tan claras, o por lo menos que te van a producir un cambio de la situación real. Se te están produciendo en temas de orden y seguridad. Y entonces terminamos convirtiendo la política chilena en estos personajillos que son este señor Lugo, 4 delitos. Oye, Andrés, 4 delitos en 2 años y medio. Sí. 4 delitos en 2 años y medio. Había amenazado a una mujer en Curicó. Había sido detenido con tenencia de armas arriba de un bus. Había sido al mismo tiempo involucrado en venta de droga en Tomé y quebrantó una condena y no tenía orden de detención el tipo. Era un extranjero irregular y no había orden de expulsión sobre el tipo. Además, los tribunales lo soltaron a un domicilio que nadie pudo precisar exactamente cuál era en Concepción. Entonces este tipo eventualmente podía hacer lo que le daba la gana. Hoy día, Lugo explica de que en realidad él quebrantó su condena eventualmente en Concepción porque no tenía trabajo. El otro que todavía está prófugo, es un sujeto que quiso llegar y justamente traerse más venezolanos a Chile para hacer explotación sexual de ellos, para llegar y justamente convertirse en el proxeneta de ellos, por así decirlo. Entonces Chile está entregado, eso es lo que quiero tratar de explicarte, Chile está entregado a estos desalmados, a estas figuras que son casi infrahumanas, son unos animales, que ponen en jaque el Estado. Y al otro lado tenía al señor Ricardo Yáñez, tenía al señor Ángel Valencia, tenía al señor Eduardo Vergara, tenía al señor Manuel Monsalve, tenía al señor efectivamente Luis Cordero, y tienes a la Carolina Toá, diciendo puras leceras y reaccionando tarde. Y después a Boric lo meten, lo sacan, lo suben, lo llevan a Arica, lo sacan. Esto es un desastre. O sea, ese punto es a donde tú llegas a la conclusión eventualmente que aquí hay un problema de que no se te va a cerrar ni ahora con la ley Naín Retamal, ni ahora con la elección del 7 de mayo, sino que tienes un ciclo que te va a llevar a una ruptura política. ¿Dónde se te va a expresar esa ruptura política? Bueno, el otro día tú tuviste una protesta con motivo de la muerte de Daniel Palma, que fue exitosa. Hubo un cacerolazo por todo Santiago eventualmente y además hubo 2 manifestaciones que se hicieron en la Plaza Italia y hacia La Moneda. Y yo te voy a decir una cosa que a mí lo que me gustó de esas manifestaciones que fueron convocados por familiares de carabineros. No fueron convocatorias de Pedro Pool, no fueron convocatorias de actores políticos actualmente, nada, fueron de familiares de carabineros que llegaron efectivamente y convocaron. Y eso me pareció súper sano, por así decirlo, al punto de que si llega a haber un muerto más, yo voy a ser uno de los primeros que voy a estar en esa manifestación la próxima vez. A esta fue Iván Poduje, que se sacó una fotografía y yo se la reposteé. Pero yo no fui. Pero en la próxima oportunidad yo voy a ir, porque la verdad las cosas que efectivamente ya no puede ir más. Y yo te diría que la indignación de la ciudadanía con muertes de carabineros es algo que va a terminar siendo la fuente de cualquier ruptura política para adelante. Mucho más que la inflación, mucho más que el desempleo, mucho más que eventualmente la precariedad económica. Yo te diría que en general ahí tú tienes un gobierno que no sabe qué hacer. Y como hemos conversado en otras oportunidades, este gobierno va a reprimir. Ya metieron a Fuerzas Armadas van a tener la labor, no les queda otra. Metieron a Fuerzas Armadas a la labor de orden y seguridad en la frontera. Pero ahora tienen la discusión acerca de si es que implantan un estado de emergencia
en la región metropolitana. Y la verdad de las cosas es que hoy día Carolina Toá llegó y dijo que eventualmente no está descartado, pero más allá de que esté descartado o no, la verdad de las cosas es que a mí una de las razones por las cuales no me gusta un estado de emergencia es porque tú le entregas a Fuerzas Armadas labores que son policiales. Tú deberías llegar y mejorar la capacidad de reacción de la policía. Y tú lo que debieras tener capacidad de hacer eventualmente de que esa policía tenga un mando que infunda respeto y confianza. Y eso no es Ricardo Yáñez. Llega a morir un carabinero más y la permanencia del ministro del Interior, Justicia, los subsecretarios y al mismo tiempo la permanencia de Ricardo Yáñez van a estar absolutamente arriba de la cabeza. Entonces, va a estar arriba del horno, por así decirlo. Y van a exigir todo el mundo eventualmente la cabeza. Estas personas no se van a sostener. Y en la pretensión de seguir manteniendo a estas 6 personas en sus funciones, está contaminando todo el gobierno. Y está contaminando eventualmente las confianzas públicas hacia ellos. Ese es el punto. Esa es la realidad. Sí, totalmente. Oye, Tomás, ¿qué te pareció a ti cuando se estaba por aprobar la ley Naín? Creo que fue el mismo día que se aprobó incluso. El personaje de los derechos humanos de las Naciones Unidas, el que reemplazó a la señora Bachelet, a la ilustre señora Bachelet, mandó un mensaje a Chile, un video grabado, diciendo que él consideraba que la ley Naín iba a promulgar el irrespeto a los derechos humanos. ¿Qué te parece? ¿Tú encuentras razonable que la organización... No fue el reemplazante de ella, fue el jefe de la Oficina de América Latina, que es distinto. Tienes razón. Que es un tipo secundario y que probablemente es un actor político actualmente. Pero no solamente estuvo eso. Daniel Núñez, el senador comunista, había dicho eventualmente que esto iba a motivar reclamaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Y no solamente ellos, sino que Lorena Frías había amenazado con un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Y no solamente ella, sino que además Luis Cordero había amenazado con un veto eventualmente, que además había apoyado Gonzalo Vinter en algún determinado momento, si es que se llegaba a aprobar el proyecto de ley en el Senado. Sí. Bueno, todas esas cosas quedaron en nada. En parte porque estos grupos eventualmente se han dado cuenta de que la ciudadanía está en otra, por así decirlo. Si los porcentajes de gente que respaldan a Carabineros y que quieren llegar y verlos defenderse y que quieren llegar y tener reacciones más duras es mayoritaria. Por eso Pepe Out en sus redes sociales dice que si es que se justificara una operación eventualmente militar en la zona, actualmente en la región metropolitana, sería para 2 cosas. Para incautar armas y para descubrir a prófugos o personas que están quebrantando eventualmente órdenes de detención. Yo quedé de lado. Porque ahí tú te vas a empezar a dar cuenta cómo el relato político, incluso de gente de izquierda y de otros eventualmente, empieza a llegar y pasar a acciones que no te habrías esperado, por así decirlo. Los tipos se están dando cuenta que las instituciones regulares de orden y seguridad no dan al ancho, no tienen capacidad de reacción. Entonces eso te lleva eventualmente a pedir cada vez más reacciones cada vez más fuertes, por así decirlo. Y por eso todos los personajes que están asociados a estas instituciones, incluyendo hoy día apareció Ángela Vivanco, que tú comprenderás que cada vez que aparece Ángela Vivanco terciando nuestros debates yo me pongo nervioso, por así decirlo, porque en realidad enreda, es igual que Lucho Cordero, además forman parte de una trenza común con Sergio Muñoz, ella y él, que es muy decadente todo así, y que funciona mal. Y esa gente va a enredar la acción pública de un modo que va a llevar esto a una situación que eso no va a sostener. Entonces tú te vas a encontrar que el más débil de todos es Ricardo Yáñez. Ricardo Yáñez es una figura muy polemizada, tremendamente polemizada. Entonces te vas a encontrar que va a ser el primero que se va a pedir la cabeza, es de él. Entonces tú te vas a encontrar eventualmente, yo no creo que este general director dura su periodo completo tampoco, igual que este gobierno. Entonces tú vas a tener, todas estas figuras están muy vulnerabilizadas, porque no son capaces, no es cosa que tengan intención o no son capaces de dar confianza a su gestión. No son. No, evidentemente que no. Oye, Tomás, una buena noticia se generó en estos días, y es que la Corte anuló la condena al mayor de Carabineros, Humberto Tapia, que había sido acusado por, adivina quién, la fiscal Chong y el Instituto Nacional de Derechos Humanos por apremios ilegítimos, supuestamente. Para recordar un poco la historia de este carabinero, de este mayor, él se vio en la obligación de disparar
al suelo una escopeta de perdigones, no era armas de grueso calibre ni mucho menos, pero tuvo que disparar al suelo por unas protestas violentas que se llevaron a cabo en el Liceo 7 y que dejaron a dos alumnas con heridas leves, o sea, heridas absolutamente menores. Esto se produjo en medio de un forcejeo para poder liberar a la directora del establecimiento, que la tenían prácticamente secuestrada, estaba retenida en su oficina y no la dejaban salir. Entonces, este carabinero, ante la turba que no permitía que saliera la directora, él tuvo que hacer un disparo al suelo y a dos muchachitas les llegó de rebote un perdigón que le generó un moretoncito en la pierna, digamos. Y lo habían acusado, la fiscal Chong, como siempre, dando jugo, lo había acusado a este mayor de carabineros de apremios ilegítimos, por supuesto que patrocinada también por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, la buena noticia es que se anuló la condena, el carabinero quedó libre, gracias a Dios, así es que espero que se siga haciendo. Lo que está pasando en este momento, Andrés, es que esto no es solamente un debate que afecta a la policía y que afecta al gobierno, afecta a los jueces también. Y una de las razones por las cuales yo me opongo tanto a darle mayor arbitrio judicial, que es el juego que quiere la Corte Suprema. La Corte Suprema quiere que en este proceso constituyente, como en el anterior, les den más atribuciones. Yo soy contrario porque los jueces chilenos no tienen capacidad para llevar el arbitrio judicial que se quiere. No tienen la formación, son flojos. Además, hay mucha captura judicial por intereses políticos o incluso también delictuales. Jueces que están en este momento involucrados con narcotráfico en Chile, ya se ha descubierto a varios. Hay una en Aysén, eventualmente, en el norte, para qué decir. Entonces, la verdad de las cosas es que eventualmente dar más arbitrio judicial a esta gente eventualmente es inapropiado. Y además la Corte Suprema es caprichosa. Y no solamente es caprichosa, sino que tiene una sala ahí que no tiene legitimidad política. Nadie sabe quiénes son Sergio Muñoz o Ángel Vivanco. Si en Chile no hay legitimidad política apropiada para el tipo de arbitrio judicial que ellos pretenden, no la tienen. No la tienen. No es la Corte Suprema norteamericana, ni siquiera la Corte Suprema israelita, que protagonizó hace pocos días atrás un conflicto con Netanyahu respecto de los intentos eventualmente por supeditar la Suprema eventualmente a mayorías parlamentarias. No prosperó eso. Si yo te quiero llegar y decir que aquí, en este caso chileno, eventualmente tienes una disputa de grupos adentro de la Corte Suprema que quiere llegar esta pelota para la casa, tanto como tú tienes a Chile Vamos queriendo llevarse la Constitución para la casa. Exactamente igual. Si aquí lo que importa de esta crisis es cómo los grupos se van acomodando y cómo tratan de alguna manera de mejorar sus posiciones relativas. Tú tuviste la masonería, que en el fondo convirtió la selección del fiscal nacional en un juego para ellos. Y basta ver a Ángel Valencia cada vez que aparece en televisión para darse cuenta que tenemos un pescado allá. Es un desastre. Es un desastre, por así decirlo. Esto va a terminar y lleva poco tiempo, puntualmente. Por último, Abbott tenía manejo eventualmente producto del hecho que venía de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, pero este otro ha sido normalmente abogado defensor. Entonces sus apariciones han sido todas políticas. ¿Te acuerdas en febrero respecto a la industria forestal? Respecto a los incendios. ¿Te acuerdas eventualmente? Cada vez ha hecho declaraciones que son más políticas, que no le corresponden a un fiscal nacional, no son el tema por el cual tú vas a tener. Tiene que ver con el manejo del internamente y no lo tiene. No lo tiene. O sea, yo lo que te quiero decir efectivamente que los grupos en Chile, como se están tratando de colocar, es parte de la crisis, ¿te fijas? Y la verdad las cosas es que no hay un presidente que pueda llegar y poner orden en esto y que corte la chacota, porque nadie le tiene respeto. El presidente de la República es una figura como el mago de Oz, por así decirlo, una figura que nadie ve, que habla desde un micrófono que le amplifica la voz, por así decirlo, y en el fondo tú te encuentras con un enano eventualmente después que no sirve para nada eventualmente y termina entregando corazón, cabeza y valor a personas que ya las tenían, por así decirlo, que no necesitaban al mago de Oz para nada, por así decirlo. Entonces, eso es lo que es Boric. Eso quiero tratar de explicarte. Eso es Boric, eso es Gabriel Boric. Entonces, cuando tú tienes un Estado completo en manos de una persona así, que nadie respeta y que lo usan como una especie de comodín, que no saben cómo llegar y adornarlo o vestirlo para la crisis o la coyuntura que corresponda, cada uno de los grupos que están afuera dicen que esta es la de ellos y se van a llevar pan y pedazo eventualmente en lo que ellos quieren. Esa disputa está destruyendo el Estado y nuestra democracia. La está destruyendo.
y la está destruyendo a un punto que no queremos entender. Entonces, yo lo único que quiero llegar a explicarte es de que eso ya ocurrió en Argentina, ¿te fijas o no? En Chile está empezando a ocurrir y no tenemos las espaldas que tienen los argentinos para darse ese juego, por así decirlo. Están efectivamente estirando la cuerda internamente de un punto de vista institucional al punto de que esto va a generar efectos como... Fíjate que nosotros tenemos una tasa de muerte de carabineros que es el doble de la norteamericana, contrastado con población. Es el doble. Es el doble. El doble. Por cada policía que muere en Estados Unidos, mueren más de 2 en Chile. ¿Ya? Bueno, eso yo quiero llegar y decirte, es un problema, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, no hay forma de resolver eso simplemente un acuerdo en la moneda o que la Ángela Vivanco diga que cada juez va a poder resolver cada cosa, teniendo al juez en el 7º juzgado de garantía, Daniel Urrutia, ahí castigado por una asociación gremial. ¿Cómo es posible que una asociación gremial sea el que tenga que enfrentar a Daniel Urrutia en el juzgado, en el 7º juzgado de garantía de Santiago? Eso debería ser la Corte Suprema, debería llegar a destituir a esa persona y no lo destituyen. No lo destituyen. ¿Te fijas? Sí, yo lo que quiero tratar de decirte, yo cuando veo cómo los grupos, fíjate que hace 2 días atrás, en uno de estos típicos programas como el que tú me invitas a mí, sí, que tiene Mirko Macari, con los 4 más cínicos de la plaza, con Fernando Paulsen, Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga actualmente. Son 4 que... Yo te cuento, yo de todo eso, al único que soporto, porque lo encuentro más inteligente, pese a que piensa diametralmente distinto a mí, pero es Alberto Mayol. Para mí Alberto Mayol... No, yo no tolero a ninguno de los 4. Yo a ninguno de los 4 los tolero. No tolera a ninguno. Ninguno, pero ninguno. Yo no le tengo piedad a ninguno. Pero la verdad de las cosas es que Mirko llega y habla actualmente que viene el estallido delictual y que el gobierno de Boric se terminó. Sí. Y de que todo lo que viene de aquí para adelante es una comedia de equivocaciones. Y llega y dice en buenas cuentas de que los hechos políticos en Chile no los hace la política, sino que los hace eventualmente, vienen desde fuera y ahí la política se les suma. Ese cinismo político eventualmente es lo que tiene. Y además estos gallos cobran por eso. Estos tipos se convierten en consultores para llegar y cobrar, para llegar y justamente poco menos que victimizar la plaza, por así decirlo. Y ahí tú tenías a Fernando Paulson en esta imagen llegando y sonreía, porque estaba fascinado con este exordio que estaba haciendo actualmente Mirko Macari. Yo quedé helado con eso. Entonces, cuando tú tienes lo que te trataba de explicar sobre la otra, en la Corte Suprema con Muñoz y con la Ángela Vivanco, el juego en orden y seguridad que ya hemos dicho con esos 6 pescados, Boric en el norte, estos otros entonces cínicos poco menos que diciendo que el gobierno se terminó y que viene un estallido delictual. Tú dices, esto es un país que realmente es una pirámide invertida. Porque antes era una pirámide normal, donde era un país chico, en donde había mando, había autoridad, había jerarquías, por así decirlo, había un orden, había un montestructado. Pero ahora se te invirtió esta cosa. Tienes élites dirigenciales que no saben para dónde van, acomplejadas, que no tienen idea actualmente cómo convertir esta cosa en una visión estratégica para adelante. Y la disputa es cómo destruir las mediaciones para que una especie de grupos emergentes digan esta es la nuestra. Y ahí salen estos gallos, estos dos asesinos de Daniel Palma, uno pintándose el pelo y diciendo que él tiene las cadenas de oro eventualmente, y miren sus zapatos, y miren, vengan sus compañeros de Venezuela eventualmente a Chile porque esta jauja. Nos han destruido. Tú tienes ahí a Luis Eduardo Taller, eventualmente el director de Migraciones, diciendo que no puede controlar las fronteras. Y yo fui alumno de su abuelo y conozco a su papá. Y yo veo eso eventualmente y yo veo que no hay mando en Chile. No hay una visión común. Tú hablas con uno, la Toti Orellana, y tiene una opinión distinta que el director de Migraciones, tiene una opinión distinta que la ministra del Trabajo, tiene una opinión distinta que el ministro de Hacienda, tiene una opinión distinta que uno o el otro. No hay una opinión común de estos bestias. No existe. No existe una visión estratégica común. No existe. Eso es un problema. Sí, de todas maneras. Oye, Tomás, ¿qué te pareció a ti el despido de esta chica de Allende, de Megavisión, después de haber tratado de Paco al carabinero cruelmente asesinado? Yo te quiero llevar más profundamente a esto. Yo recuerdo en segunda vuelta presidencial,
que en Megavisión, esta chica, la señora de Allende, entrevistó primero a José Antonio Kast y después, a la semana siguiente, a Gabriel Boric. Y yo recuerdo, te lo juro que yo me quedé apavorado, porque con José Antonio Kast eran unas preguntas, te digo, pero con una cara de odio, pero era una cosa que yo decía, esta mujer lo está entrevistando o lo quiere matar a Kast. Era una cosa increíble, fue muy desagradable, de hecho la entrevista está en las redes sociales, uno la puede buscar en Megavisión, es una cara de odio, de desagrado, y le hacía preguntas súper hirientes, súper complicadas, y después la semana siguiente fue a ganar el Boric. Lo único que le hizo falta, bueno, era desnudarse y decirle, soy tuya. Es lo único que le faltó a la de Allende. Pero era un cambio diametral, o sea, la ideologización de la mujer se notaba ya a niveles tremendos. A ver, Andrés, mira, el periodismo murió en Chile. Sí, es verdad. Y murió desde el momento que el Colegio de Periodistas, el momento que el Colegio de Periodistas tomó la definición de apoyar a Gabriel Boric a la elección presidencial el 2021, ya no hay periodismo en Chile. Son grupitos que alguna vez se defienden uno a otro. Ya habíamos tenido la discusión por Matías del Río, no sé si tú recuerdas eventualmente en la disputa que hubo en Canal 100, en Televisión Nacional. Y ahí tuviste grupos partidarios de Matías del Río que hicieron todo un aspaviento hasta que reincorporaron a Matías del Río finalmente. Sí, sí, sí. Y es la misma cosa con esta otra periodista. Fíjate que escuchar a Emilia Schneider llegar y justamente quebrarse las venas eventualmente por Paulina de Allende, da rabia, porque si es que cualquier periodista de ese canal hubiera hablado de Emilia Schneider como hombre, o lo hubiera tratado de Emilio, ¿sí? Y todos los grupos en el entorno de Emilia Schneider hubieran hecho cuestiones hasta que lo hubieran funado a esa persona, despedido y probablemente castigado en alguna parte de alguna manera, por así decirlo. Entonces, el doble estándar, esta lógica del embudo, por así decirlo, que tus adversarios aplicas una lógica y a ti te aplicas otra, a mí me tiene ya sin cuidado, por así decirlo. Y la verdad de las cosas es que aquí hay grupos de poder que creen y se sienten dueños de sus respectivos canales. Así que no me cabe la menor duda que en este momento lo que están tratando de hacer es para reinstalar a la periodista en el Mega. Pero la verdad de las cosas es que ese periodista ya estaría en el ala. Si esto es lo mismo que le pasó a Alejandra Matu, es lo mismo que le ha pasado a la Mónica González, es lo mismo que le ha pasado hacia la derecha también a otros periodistas en la época de los militares, para que estamos con Julio López Blanco, tú tenías eventualmente ahí a Claudio Sánchez, yo te puedo dar la lista como... Chile ha tenido periodistas muy políticamente trajinados, políticamente muy militantes, por así decirlo. Y la verdad de las cosas es de que estamos todos cansados con ello. Estamos cansados porque lo que queremos son periodistas que cumplan el rol de periodista. Ahora, yo no tengo esta discusión solo con periodistas, la tengo con psicólogos, la tengo con médicos. Gente, o sea, a mí me cansa, por ejemplo, un médico como Jaime Mañalich. Lo encuentro un bully. Me cansan líderes gremiales como Juan Sutil. Lo encuentro un arrogante, lo encuentro un avasallador, un tipo además que realmente políticamente es un desastre para el grupo de él y para el país también. Y va, ¿verdad?, como candidato, y es decadente que empresarios de ese nivel eventualmente jueguen roles políticos. Esa discusión ya la tuve cuando Bernardo Larraín del Grupo Mate asumió la SOFOFA. Y lo mismo cuando... ¿cómo se llama? Moreno, eventualmente Alfredo Moreno asumió en la Confederación de la Producción y Comercio. Hoy día anda a ver todos estos gremios. Anda a ver, efectivamente, anda a ver la Confederación de la Producción y Comercio. Está dirigida por Ricardo Mewe, que venía al comercio. Son poca cosa. Anda a ver eventualmente la Sonami. Anda a ver todos los gremios en Chile y son lo que votó la ola. No sirven para nada, no saben para dónde va la micro, por así decirlo. Fuera de Chile y adentro de Chile, no sirven. No sirven, ¿te fijas o no? Entonces, cuando tú me dices a mí estos periodistas eventualmente, y es patético, porque los gallos como que dan pauta, son grupos de poder. Fernando Pauson hace mucho rato juega desde una tribu, desde una trinchera, por así decirlo. Sí. Lo mismo le ha pasado a periodistas como Daniel Matamala, lo mismo que le pasa a la Mónica Rincón. Exactamente. O sea, son personas que no producen respeto, porque están ahí para hacer cualquier otra cosa. Yo tuve una discusión hace pocos días atrás con una investigadora
chilena que está en Inglaterra respecto a la paridad. Y tú voy a decir una cosa, me costó, y hasta el día de hoy tú no puedes razonar con estas personas. Tú les puedes llegar y mostrar de que en la elección pasada para la Convención Constitucional la paridad subsidió hombres, no mujeres. Si no hubiera habido paridad, eventualmente esa Convención Constitucional naturalmente hubiera estado constituida mayoritariamente por mujeres y no hubiera sido mayoritariamente integrada por hombres, así que perjudicó a mujeres. Pero no te lo quieren entender. Bueno, ¿por qué te doy el ejemplo? Porque Mónica Rincón, en mitad de esta discusión, hizo una editorial completa en CNN, eventualmente, diciendo que era inaceptable si no la paridad. No existe en ninguna parte del mundo la paridad. Pero tú no puedes discutir con ellos, porque en realidad están como enceguecidos, ¿te fijas? ¿No? Tienen una especie de filtro aquí que les impide ver la realidad o aceptar un diálogo, conversar. Entonces, cuando tú tienes esta disputa, están fritos, por así decirlo. Es lo mismo que pasaba al Consejo Nacional de Televisión. Por suerte se fue la Farid Serán, pero ahí tenías una figura que era perversa, por así decirlo, tremendamente perversa. Y son personas que yo conozco. Yo conozco a esta gente eventualmente. Algunas de ellas me caen bien. Yo, si tú me hablas de la Mirna Schindler, yo te voy a hablar bien de la Mirna Schindler. Y yo encuentro que me da más pena a mí que le hayan despedido del Canal 13 a la Mirna que lo que le pasó a la Paulina Allende. ¿Qué me importa a mí lo que le pasó? Si en realidad la que metió la pata ahí la periodista Allende, por así decirlo. Claro, sí. Pero entonces, cuando yo veo estos grupos que en el fondo no son capaces de actuar como cuando yo los conocí en la universidad y que en el fondo actualmente hoy día son, a mí, yo no las reconozco, por así decirlo, porque ya han caído a lo peor, por así decirlo. Y esto viene ya de antes de este gobierno. Esto viene ya con Beatriz Sánchez y con Alejandro Guillé, dos periodistas que pretendieron ser candidatos presidenciales, ¿te fijas? ¿No? Exactamente. Entonces, hoy día esos tipos son políticamente entes y no puedes dialogar con ellos. Fíjate que te estoy diciendo, a mí me vetan. A mí no me van a invitar jamás. Estos medios no me invitan eventualmente y no me van a invitar eventualmente porque en el fondo no toleran personas que no estén dentro de su molde, por así decirlo. Ningunean todo el resto. Son sectarios, son tremendamente sectarios. Y son personas que de alguna manera no tienen credibilidad. Entonces, cuando tú ves esto, no me da. También me pregunta por Carlos Peña. Carlos Peña también es un excomunista, eventualmente, que hoy día es rector de una universidad y que en el fondo llegó al rectorado de esa universidad peleando con Cuadra, con Francisco Javier Cuadra. Exacto. La disputa en la rectoría en esa oportunidad fue a muerte y al mismo tiempo fue una disputa bastante tonta, por así decirlo. Porque si tú recuerdas bien, tuvo que ver eventualmente con una entrevista que dio Francisco Javier Cuadra respecto a lo que había ocurrido cuando él era ministro, respecto a la detención de Lagos y de varios otros más, donde había además un vicepresidente mío, que era Enrique París, con motivo de la muerte de los degollados, efectivamente. Entonces, ahí Francisco Javier Cuadra había dicho que en el fondo la detención era como para proteger a Lagos, porque había habido antecedentes de que iba a haber un atentado contra él, por así decirlo, en esa oportunidad. Y esa cosa generó, años después, generó una disputa dentro de la Universidad de Diego Portales de control político, eventualmente, que terminó con la salida de Cuadra y la entrada de Peña. Si yo tampoco por Peña me rompo mis venas, por así decirlo. Son tipos que en el fondo son actores políticos. No son tipos como figura, en este caso rector, que en el fondo cumple otro rol. O sea, no me vas a poner a Carlos Peña y a la Rosa de Vez, por mucho que tú puedas llegar y tener mala opinión de la Rosa de Vez, pero la Rosa de Vez es una rectora, te guste o no te guste, por así decirlo. Yo puedo discrepar de ella, creo que además no dirige nada en la Universidad de Chile, no tiene manejo en la Universidad de Chile, pero eso es culpa no solamente de ella, sino que viene de antes. Pero la Rosa tiene prestigio, te fijas, a cierto nivel de historia, eventualmente académica, adentro de la Universidad de Chile, eventualmente, que Carlos Peña no es. Carlos Peña es un opinólogo, eventualmente, de la coyuntura política. O sea, no me vengan a mí, eso es lo que quiero decirte, no me vengan a mí a convertir, esa es parte del problema de Chile, eso es lo que quiero decir. Estos son los actores de opinión, los que supuestamente los stakeholders chilenos que de alguna manera influyen en torno a partidos políticos, gobierno, jueces, empresarios y todos los grupos eventualmente que tengan algún interés. Y estos gallos son un desastre. Lo mismo Alfredo Joinant. ¿Qué hace?
un miembro del directorio del CERVEL escribiendo op-eds, un artículo de opinión en el diario El País. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de los actores que están en juego en este momento, en este país actualmente, se han llevado todos sus pequeñas parcelas para la casa. Se han feudalizado a Chile y han de alguna manera abusado de estas instituciones para fines personales. Eso es lo que hoy día tiene el país como está, ¿te fijas? Yo no veo ninguno de estos actores con capacidad para llegar y justamente ordenar el cuadro. No están. No están. Por eso la imagen de estos 3 expresidentes que iban al responso de Daniel Palma en la iglesia de San Ramón, que está ahí en Providencia actualmente, que hoy día sirve a Carabineros, y sacaron la fotografía ahí de los 3. Y yo miraba a esos 3 y decía, qué decadente. O sea, yo los 3 tengo muy mala opinión de los 3. ¿Eh? Tengo muy mala opinión. Hay gente que le encanta Lago, a mí no. Hay gente que le encanta Bachelet, a mí no. Y hay gente que le gusta Piñera, a mí no. Y yo veía a estos 3 y yo decía que buena parte del deterioro político chileno que tenemos hoy día es culpa de ellos. Sí, claro. Es absoluta culpa de ellos. Sí. Del cinismo político y la pretensión. Porque no estaba Frey ahí, fíjate. Frey vive. Frei Ruiz-Tagle vive y no fue. Sí. Y yo escuché bastante bueno que no haya ido. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Yo encuentro mucho mejor que no haya ido. Porque no le corresponde. ¿Y para qué va a estar ahí? ¿Ah? Porque estos 3 quieren seguir intrigando la política chilena. Estos 3 quieren seguir revolviendo el gallinero, por así decirlo. Y buena parte del gallinero que han revuelto es culpa de ellos, por así decirlo. Es culpa de ellos y de lo que ellos pretenden hacer hoy día. Cuando tú ves esa realidad, tú ves un país muy deteriorado. Así es. Oye, Tomás, antes de ir al último tema, que tengo otro temita pendiente, antes que nos vayamos, voy a recordarle a mis amigos, mi empresa que es patrocinadora de este canal, que es Besvasol. Recordemos, amigos, Besvasol es una empresa de ingeniería que está orientada exclusivamente a los proyectos de consumo masivo. Tiene una experiencia enorme en este tipo de proyectos y no solamente en desarrollar el proyecto y asesorarlo en el proyecto, sino que además los puede asesorar en la compra de la maquinaria exacta que ustedes necesitan para el proyecto que están desarrollando, porque es representante en Chile de los principales fabricantes de máquinas envasadoras, máquinas de proceso, robots, paletizadores y máquinas de automatización. Si ustedes quieren desarrollar un proyecto de consumo masivo o quieren asociarse con alguien o saben de algún familiar, algún amigo, algún conocido que quiera meterse en un proyecto de consumo masivo, en un proyecto de esta naturaleza, llamen a Besvasol. Besvasol los va a guiar desde el principio, los va a asesorar o les va a desarrollar, de hecho, el proyecto, y además los va a ayudar a que compren la máquina exacta para que su proyecto y su emprendimiento sean exitosos. Pueden comunicarse con Besvasol al número +569 8293-4991 o bien al correo electrónico contacto@besvasol.cl. Eso. Tomás, te quiero llevar al último tema que me gustaría que lo habláramos. Primero, ¿qué te pareció la declaración de Pepe Out? En el sentido de que en este momento se debía buscar un gobierno de unidad nacional porque está en peligro la democracia. O sea, suena bonito, ¿eh? Suena súper bonito, pero ¿tú crees que en este momento, como están las cosas, con la delincuencia, con el tema económico, con el desprestigio que tiene tanto el presidente de la República como sus ministros, ¿tú crees que sea posible lograr un gobierno hoy de unidad nacional? O sea, juntar a todos los actores políticos del país y decir, ya, ayudemos todos a Gabriel Boric a que sea un buen gobierno. ¿Tú crees que eso puede ser posible? A ver, yo vengo hace mucho rato diciendo que este gobierno tiene una pretensión de mantenerse como un gobierno de minoría y eso es insostenible, ¿ya? Absolutamente. Sí. ¿Y por qué este gobierno tiene esa pretensión? Esto es por el PC y Apruebo Dignidad. Ellos tienen una visión de la izquierda que ellos quieren, viene de Bachelet, querían reunificar la izquierda en los términos que existían desde el Frente Popular y antes, eventualmente,
y que había sido rota con motivo de la transición y de la concertación. La concertación es un acuerdo de los socialistas con la democracia cristiana y rompe eventualmente el eje político de izquierda, por así decirlo. Entonces, desde el año 2006, tú tuviste una recomposición de esa izquierda, esa unidad de izquierda, y generó problemas, ¿ya? Y esto es lo que finalmente termina siendo el gobierno de Boric. Es un gobierno de una izquierda inorgánica, pero hegemonizada por el PC. Y esos tipos no estaban dispuestos eventualmente a compartir eventualmente, o sea, pueden compartir el gobierno con otra gente de izquierda, con los socialistas y otros, pero son la base de que ellos controlaban el contenido del gobierno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, y ahí es donde tú tuviste las peleas que venían de los empresarios y todo por decir, reforcemos a Carolina Tobar y a Marcel, la dupla Tobar-Marcel. Y ese reforzamiento se consolidó en el anterior cambio de gabinete. O sea, si tú agarrabas a los 24 ministros, actualmente después del anterior cambio de gabinete, en torno a Carolina Tobar y de Mario Marcel hay 17 ministros. Y todos los otros ministros de Apruebo Dignidad y del PC son bastante figuras de alguna manera que son, en el fondo se manejan por su cuenta. Entonces tú comprenderás que Maya Fernández actualmente en defensa es como una figura propia, es la nieta de Allende, eventualmente claro. No se mete en pelea, eventualmente deja que todos los demás hagan sus tonteras, pero nadie está ahí pidiendo su cabeza. Tú verás que la ministra de Salud, la Aguilera, eventualmente es como también está en una frecuencia diferente, no está ahí. No es la Toti Orellana, no es la ministra del Trabajo, no es la Camila Vallejo, no es estos ministros eventualmente que están. No es Jojo Jackson, por ejemplo, o no, esos otros ministros están muy controvertidos, están muy encima de la picana. Entonces, cuando tú tienes el deterioro de la dupla Marcel-Tobar, tú tienes todos los empresarios diciendo qué vamos a hacer. Y hasta ahora Boric ha estado dispuesto actualmente a entregarle el gobierno a esa derecha económica, en buenas cuentas, a Marcel y a la Tobar, ha estado dispuesto a entregarle a esos grupos a cambio de que no le discutan eventualmente sus amigos pitutos, a Nicolás Grau, a Jojo Jackson, que no le muevan a la Beatriz Sánchez en México, a la Bárbara Figueroa en Argentina, al Javi Velasco en España, a todos sus idiotas, por así decirlo, a Pablo Paredes en la Secretaría de Comunicaciones. En el fondo, él ha querido de alguna manera, dejar en el gobierno a gente que realmente no da el ancho y que en el fondo son parte del problema político, por así decirlo. Bueno, yo siempre he dicho, y esto lo vengo diciendo desde antes del plebiscito, esto es una discusión que yo tuve con Javier Macaya, mira, aquí la única solución política del país es que tú rompes el empate político del país. Y la única manera de romper el empate político del país es que tú tienes que dejar este acomodo a lo Piñera. El acomodo a lo Piñera después del 18 de octubre suponía tener un presidente de minoría y tener una especie de veto de tu adversario en el Congreso que te hacían un parlamentarismo de facto. Esa cosa no funcionó. Y ese ha sido el diseño que han querido imponer acá. Ese es el diseño de Macaya, ese es el de Piñera, ese es el diseño de Juan Sutil, a trabajar a los dos lados del mesón. Ese es lo que hace Rodrigo Delgado, ¿no? Efectivamente el otro día. Son grupos que de alguna manera quieren llegar y decir, nosotros, presidente, nos sacamos una foto con usted, pero vamos a estar en el palco. El palco de la Jimena Rincón, en buenas cuentas. Bueno, claro. Eso ya no está funcionando. El problema de por qué motivo estos grupos se resisten a compartir un gabinete, porque eso es lo que debería ocurrir, ¿eh? El presidente se da cuenta que no se sostiene, entonces tiene que llegar y cambiar la base de apoyo. Y tiene que decirle a sus partidarios, bueno, yo soy el presidente y voy a armar una base de apoyo que me dé una mayoría cómoda, porque si no voy a depender de díscolo, no tengo mayoría en el Congreso, tengo grupos que se me desarman, yo no puedo gobernar así que voy a armar un gobierno en la usanza que ha sido tradicional en Chile. Y si ahí el PC le dice, no lo vamos a acompañar, ya, están amigos como siempre, chao nomás, pero yo voy a armar un gobierno que me permita gobernar. El problema es que no solamente el PC que te dice que no, es Piñera que te dice que no. Es Javier Macaya que te dice que no. Son los empresarios que te dicen que no. Porque esos gallos no quieren llegar a asumir el costo político y la responsabilidad de compartir un gabinete. Porque en un momento que tú entras a ese gabinete y nombras ministros, no los nombras en deportes. No los vas a estar nombrando tampoco solamente en cultura. Los vas a estar metiendo en los puestos neurálgicos de poder. En ese momento pasas a asumir responsabilidades políticas. Claro. En ese momento no solamente eres ministro,
sino que tienes que asumir los grupos que están detrás, apoyo en el Congreso y tienes que asumir la responsabilidad política de lo que tú vendes en público. Ya dejen de haber solamente acuerdos privados, ¿te fijas o no? Pasan a ser acuerdos públicos. Y significa que el presidente tiene que llegar y ceder, y todo el mundo tiene que ceder. Y eso tiene que ser arbitrado por un presidente que sabe lo que quiere hacer. Porque no es llegar y poner a cada uno en cada cosa, tiene que ser gente que sirva. Chile no tiene, Andrés, Chile no tiene dos elencos herméticos que se pueden alternar el ejercicio del gobierno. No existe esa lecera. No existe. Porque ahí terminas en ¿qué? En las Carol Cariola, en los Rodrigo Delgado, en los ¿cómo se llamaba este que tocaba guitarra, ministro del Interior de Piñera, eventualmente? Blumel. ¿Ah? ¿Qué hace Blumel de ministro del Interior? Tú comprenderás. ¿Qué hace un tipo ahí de...? ¿Ah? ¿Qué hace Juan Carlos García? ¿Ah? ¿Ah? Lord Farquaad, ¿te acuerdas del chicoco de Lord Farquaad de Shrek? Sí. ¿Qué hacía Juan Carlos García de ministro de Obras Públicas? ¿Tú comprenderás que no tenían de dónde? Pero no tenían de dónde. Mantuvo todo un año todas las concesiones paradas. Paradas. O sea, cuando Chile no tiene dos elencos herméticos que se pueden reemplazar unos a otros. Entonces, tienes que tener un presidente que pueda elegir la mejor gente y pueda reclutar eso. Pero tienes que tener partidos dispuestos eventualmente a compartir esa responsabilidad. A mí me sorprende que Pepe Out diga esto hoy día. Y me sorprende básicamente porque él ha sido parte de grupos que lo han impedido. Si Pepe viene del PPD, sí. Pepe es del mundo de Girardi. Estos son los que trataron de alguna manera de profitar de una lista, ¿ah? En contra de la lista del indulto, si tú recuerdas hace poco más de un par de meses eventualmente. ¿Ah? Tratar de alguna manera de presentar la lista del PPD y de la democracia cristiana como que la lista que iba a aprovechar el descrédito de esa izquierda más puntúa. Tú hace poco viste a Pepe Out en sus redes defender las candidaturas de Sergio Vittar, Ricardo Núñez, Carmen Frey y Andrés Saldívar. O sea, era como sacarlos del sarcófago a estos gallos. O sea, los 4 candidatos más viejos, los candidatos más viejos de todo el elenco, por así decirlo. Sí. Entonces ahora el tipo llega y dice, saca 8 conejos del sombrero y dice, gobierno de unidad nacional. Yo no creo que es posible un gobierno de unidad nacional, no. Porque apenas echen uno se van a ir 8, pero no importa eso. A mí no me molesta de que no sea de unidad nacional. Pero no puede ser un gobierno minoría. ¿Te fijas o no? No puede ser un gobierno minoría. Y tiene que existir grupos que estén dispuestos a llegar y pelear con sus amigos. Y eso no lo va a tener en Chile Vamos, porque Chile Vamos no quiere pelear con nadie. Quiere llegar y usar rechazo, pero votar apruebo. Quiere llegar y trabajar en este lado. Y no tienen carácter. No tienen carácter como para hacer el viejo sueño que existe en España, que es tener un acuerdo político entre el PP y el PSOE. Y no se atreven. No se atreven. Entonces tú tienes un gobierno Sánchez con Podemos, con el PSOE y Podemos. Y un gobierno y al otro lado tú tienes una oposición dividida entre el PP y Vox. Y mientras siga ese juego, vas a seguir teniendo un gobierno de izquierda en ese país. Pero esto es lo que ocurrió distinto con Alemania, ¿no? Tuviste a la Merkel en un acuerdo con el SPD. Y tú tuviste eventualmente un compromiso histórico. Fíjate que si hubo una canciller federal que gobernó con todo, fue la Merkel. Pero acá en Chile eso no te va a ocurrir. Porque lo que tú tienes en este momento es Sebastián Piñera queriendo dirigir estas cosas desde tras bambalinas, quedarse con la fiscalía, que no lo jodan eventualmente. Fíjate que el caso más fregado para Sebastián Piñera no es la investigación que lleva Jimena Chong. No lo es, fíjate. El caso más delicado para Sebastián Piñera es el caso Dominga y cómo se produce un contrato eventualmente fuera de Chile, eventualmente que supeditaba eventualmente la venta a la aprobación del proyecto, por así decirlo. Sí. Entonces, eso es el que lo complica, es el que lo complica penalmente. Y tú comprenderás que nadie ha mencionado ese caso todavía. Entonces, si tú me preguntas a mí, mientras tú sigas teniendo a estos alacranes pretendiendo intrigar, en el fondo, detrás de lo que está diciendo Pepe Out, en el fondo es decirle a Boric que haga un gabinete de Sebastián Piñera con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Ese es el punto, porque dejamos de hablar. Esos son los tres que él quiere que eventualmente te definan un gabinete, por así decirlo. Y mira lo que le está pasando a la ministra de Bachelet, a la Analia Uriarte.
no es solamente un problema de salud por el cual Analía Uriarte no está, hay un problema político. Entonces, los ministros de todos estos grupos de afuera que quieren de alguna manera copar al gobierno para llegar y, en el fondo, manejarlo a su antojo, le está yendo mal. A Cordero le va mal, a la Tobá le va mal, a Marcel le va mal, a la Analía Uriarte le va mal. Ya antes le va mal a la Toti Orellana, le va mal efectivamente a Giorgio Jackson actualmente. Si no hay nadie, este gobierno tiene un problema que se llama Gabriel Boric. Sí, claro. Este gobierno tiene un problema que no tiene presidente. Si no tiene presidente, ese es el punto. Entonces, el momento que tú tienes que un gobierno dice, ¿sabes qué más? Ordenemos este naipe, por así decirlo, y cortemos la chacota. No hay nadie que te lo pueda hacer. Nadie te lo puede hacer. Eso es un problema. Totalmente de acuerdo. Oye, Tomás, bueno, ya llevamos 1:36. Hemos hablado de muchas cosas. Creo que el tema de seguridad, como dicen los periodistas, se ha tomado la agenda. ¿Ah? Porque sí, la gente está asustada, la gente está preocupada. No sé si te conté el caso de un amigo que va a llegar acá, creo que el 20 o 22 de abril, que viene a comprarse un departamento, quiere venirse para acá a vivir. Y yo lo entiendo perfectamente, Tomás. Él era de Santiago, se compró una parcela en la región del Biobío, tengo entendido, y se construyó su casa con un quincho, muy bonita, con una bodega y todo. Se la quemaron. Todo. Le quemaron todo. O sea, perdió absolutamente todo. Me dijo, ya no quiero vivir acá, no quiero vivir en Chile. O sea, porque ya no puedo vivir en Santiago porque la violencia y la delincuencia, los portonazos, no me dejan vivir. Me vengo a vivir al sur y tengo los terroristas del sur, que no me dejan vivir. No me puedo ir al norte porque tampoco están los inmigrantes ilegales matando chilenos. O sea, es un desastre. Entonces la gente está comenzando, te digo, a tomar medidas drásticas, como es, por ejemplo, tomar la decisión de abandonar el país. Ahora, podrá gustarle a algunas personas y a otras no, pero hay que ponerse en los zapatos de una persona. Si te queman tu casa y tú estás ahí, bueno, y tú ves cómo se te está quemando todo, tu esfuerzo de la vida, donde invertiste todo tu dinero, y el gobierno te deja totalmente desamparado, no le han pagado ni una indemnización cuando el gobierno tiene la obligación, porque el gobierno tiene la obligación de defenderlo y de protegerlo como ciudadano. Y si no es capaz de protegerlo, lo menos que puede hacer es indemnizarlo. Cero, nada. Entonces, la gente está aburrida, la gente está cabreada, lamentablemente. No tengo nada que agregarte, tengo razón. Sí, claro, ¿qué se va a hacer, te fijas? Oye, querido amigo, yo les quiero decir a nuestros amigos que mañana tenemos 2 programas, como todos los jueves, a las 19 horas, 7 de la tarde, como siempre, con don Hermógenes Pérez de Arce. Un programa ya que también tiene ya una tradición en este canal, tiene 2 años, igual que el programa con Tomás. Y después, a las 20:30 horas, en el programa Conversando con, que ese es el programa que nosotros hacemos diferente, tratamos de salir de la política y hablar de otras cosas que de repente pueden ser interesantes. Fíjense que mañana tenemos de invitada a Victoria Mayen. Victoria Mayen es una tarotista súper famosa que fue una de las personas que ayudó a descifrar el caso Hagen. ¿Te acuerdas del caso de allá del sur, de Puerto Vara, Tomás? Bueno, ella fue la medium que vio dónde estaba el cuerpo y dijo, el cuerpo está en el entretecho de la casa. Y ella no vivía allá, digamos. O sea, no tenía cómo saberlo, salvo que tú tengas alguna forma especial de comunicarse con algo, no sé. Así que mañana, súper bueno, porque vamos a tener un programa diferente, como siempre, a las 20:30 horas. Recuerden, 7 de la tarde, Hermógenes Pérez de Arce, 20:30, 8:30 de la noche, con este, ¿cómo se llama? Este programa especial que lo vamos a dedicar al tarot. Nos van a explicar qué es lo que es el tarot, de cómo se hace, por qué resulta, por qué hay gente que cree, y van a poder ustedes hacer muchas preguntas. Así es que eso es la cosa. Y ahora, cuando ocurren estas cosas de que nadie entiende lo que está ocurriendo en la política o la estrategia, la economía o lo que ocurre en otras, la gente recurre a lo que sea, por así decirlo, para buscar explicaciones o sentido. Y la verdad, la cosa es que yo me imagino que el programa que tú estás promoviendo en este momento va a tener una audiencia enorme. Yo creo que sí, porque sabes que, como dices tú,
en momentos de gran incertidumbre, de gran inseguridad y de proyecciones económicas que se van a la baja, evidentemente, la gente de repente dice, recurre a estas personas para decir, oye, ¿cómo me va a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me vaya mejor, digamos? ¿Cómo puedo superar más en esta cosa? Así que, nada, el programa, como les digo, vamos a hacerlo y va a ser interesante. Y ahora, recuerden de ir ahora al canal A Paso Firme de Rodolfo, que está con Juan Legüede. Están en este momento en transmisión. Estuve el otro día con él. Nos juntamos acá abajo. Actualmente me invitó a un café largo, tuvimos una conversación. A mí me gustó. Y la verdad, la cosa es que descubrí además que Juan tenía relación con gente que yo había tenido mucho vínculo en los 80. Había trabajado con gente como Fernando Lenis y otros eventualmente. Y mi papá había tenido mucho vínculo con el grupo estanquero durante el gobierno de Ibáñez eventualmente. Así que por lo tanto había un vínculo de personas con las cuales él conocía y que yo conocía, y eso fue parte del diálogo que fue muy bueno, por así decirlo. Perfecto. Querido amigo, nos vemos entonces, ¿ah? El próximo miércoles, de todas maneras. Bueno, un abrazo grande y lo pasé muy bien, gracias. Cuídate. Chao. Igual.